Buenas tardes, bueno, yo soy el director del instituto, Marcelo Alegre, y estoy acá para darle la bienvenida a mi amiga, mentora, maestra, Mónica Pinto. Y bueno, estoy contento con la cantidad de gente que hay. También, bueno, felicitar acá a Laura, está haciendo una gran tarea con el programa de Género y Derecho, además de otras actividades proyectos que ella protagoniza, y a Martín también, un aliado estratégico del instituto. Gracias por esto. Gracias. Yo también doy una segunda bienvenida entonces. Están de liquidación las bienvenidas. Hoy se van a sentir muy bienvenidos y bienvenidas todos. Soy director del Centro de Derechos Humanos y junto con el programa que elige Laura estamos explorando formas de profundizar la perspectiva de género en la enseñanza del derecho. Este es el segundo de una saga de 3 encuentros, así que espero que disfruten de la clase de presentación que va a dar Mónica y lo seguimos esperando para la próxima. La última. Así que yo me voy a retirar porque tengo clase a 6:30, pero voy a escuchar unos minutos. Muchas gracias. Pero ¿cómo les va? Muy bien. Son multitud, ¿eh? El objeto de estos talleres, lo contaba Laura la vez pasada, es básicamente, me parece que por aquel lado, por ahí tenés alguna. Y si no hay sillitas de nada. Cada vez que hago estas cosas me siento como Alfonsín pidiendo el médico, ¿no? Es un poco presuntuoso la mía, porque de mí a Alfonsín hay una distancia notable, pero eso también habla de que uno es mujer. Porque estás así, estás viendo dónde se puede sentar, ¿viste? Esa cosa de el multidestino que uno empieza a tener el día en que, además de hacer su propia vida, generó una panza, manejó pañales, mamaderas y todas esas cosas. Volvamos. Les decía que Laura la vez pasada había contado un poco por qué hacemos esto. La idea de los talleres es no solo poder brindarles elementos teóricos para entender un poco mejor o para saber un poco más de lo que cada uno de nosotros ha estudiado en su ámbito en relación con el género, los derechos de las mujeres, sino también para poder tener estas herramientas teóricas y ver cómo podemos aplicarlas en el día a día, ¿no? En este construir facultad, construir universidad, construir enseñanza universitaria con sensibilidad de género, ver qué somos las mujeres en la facultad, cómo hacemos las cosas, si efectivamente estamos logrando lo que buscamos, si se nos hace muy cuesta arriba, digo, los tratos. Con todo esto, como diría mi abuela, nos han cambiado las modas. Y ciertas cosas que eran la moneda corriente de los intercambios hace 40 años o 45, en esta facultad, en las relaciones entre docentes y estudiantes, hoy han cambiado. Y que hoy ha cambiado básicamente, ¿qué tal? Ha cambiado básicamente porque, aparte de poder ser más lindas o menos lindas que los hombres, también tenemos una cabeza, también la ponemos a andar, y básicamente nos interesa esto, ¿no? De ser consideradas en paridad para muchas cosas. La vez pasada en un viaje, yo no conocía Lisboa, y estaba en Lisboa, y hay una parte de Lisboa que son todos como una serie de escalones, y todos los escalones tenían como una especie de reflexión en relación con el género, ¿no? Y uno de ellos era, la traducción es totalmente casera, totalmente vernácula, era algo así como: no quiero tu piropo, quiero tu respeto, ¿no? Que es un poco la síntesis de todo esto. Pero bueno, yo lo que me propuse contarles en la reunión pasada era que cuando el mundo asiste a esta cosa de los derechos humanos, que básicamente enfoca a partir de la segunda mitad del siglo XX, digo, estos derechos humanos a los que nosotros nos ocupamos hoy, no son los derechos humanos que eventualmente alguien puede encontrar haciendo arqueología
en la historia del derecho de 1945 para atrás. Tienen componentes, tienen residuos del pasado, porque nada es totalmente novedoso cuando se trata de construcciones sociales o históricas, pero tienen ciertos datos que marcan una diferencia cualitativa respecto de lo anterior. Y esos ciertos datos son básicamente el hecho de que hasta el 45 la opción por reconocerle a toda persona, como decía la declaración de 1789, la francesa, los derechos que debe tener por su condición de tal, eso era una opción ideológica. Y lo que nosotros tenemos delante hoy no es una opción ideológica, tiene ideología como todas las cosas que se hacen en este mundo, pero es un mandato legal. Es un mandato legal que comporta una decisión, digo, que tiene axiología. Cuando se decide tener derechos humanos, alguien pensó que era bueno que se respetara la dignidad y la libertad de todas las personas. Este juicio de valor de que esto es bueno y hay que respetarlo, indudablemente forma parte de una ideología, pero no nos quedamos en la ideología, digo, esto transita y se transforma en derecho positivo, se transforma en un cúmulo de decisiones que se adoptan en una esfera que no es la del Estado, que es la internacional. ¿Cómo hacemos? Estamos complicados. Estamos complicados, pero por ejemplo sacamos este saco de acá y hay una silla más. Acá hay 2, 3. Allá hay otra más. Bueno, aquí adelante. ¿Te tocó? El sorteo ha sido favorecido por eso. Bueno, retomo. Les decía que esto no es una opción ideológica como la que podría haber hecho la Constitución, como la que hizo, no la que podría haber hecho, como la que hizo la Constitución de 1853, cuyos redactores habían leído todo lo que pasaba en Estados Unidos y en Francia, y entonces pusieron ese capítulo, Declaración de Derechos y Garantías, escrito con un lenguaje bastante universalista, pero que era el de la época. Si la Constitución de 53 hubiera tenido otro enfoque y no hubiera tenido ese capítulo, no sé si alguien hubiera podido reprocharle algo a los constituyentes o a la sociedad donde eso se aplicaba. Lo cierto es que en el 45 el cambio cualitativo es, hasta hoy los nacionales, la gente que reviste la calidad nacional en un Estado, era tratada por el gobierno del Estado a discreción. Y no solo a discreción, sino que nadie podía pedir cuentas. Eso cae, y cae por un montón de juicios de valor y por un montón de pruebas que se desgranan solas de la experiencia Holocausto-Shoah, pero que no fue la única experiencia. Digo, esto es como la última etapa de un camino que había empezado mucho antes, con episodios indudablemente quizás de menor dimensión que lo que fue el Holocausto. Pero para saber cómo eran las cosas, y esto Ana Arendt lo cuenta mucho mejor que Mónica Pinto, cuando los alemanes se dieron cuenta que el Estado que los tenía que proteger no los protegía, porque en lugar de considerarlos alemanes los consideraba judíos, dijeron, ¿y qué pasó? Entonces, dejarle al Estado el patrimonio de cuidar a las personas y encima decirle no tenés que rendirle cuentas a nadie, parecía que era gravoso. Esa segunda mitad del siglo XX, cuando se piensa en el orden jurídico-político de la posguerra, así como se toma la soberana decisión de que va a haber un esquema institucional que va a intentar con cierta eficacia, a veces mayor, a veces peor, pero controlar los usos unilaterales de la fuerza, el otro gran cambio cualitativo es, y la Carta de Naciones Unidas lo dice, que los estados cooperen en el respeto de los derechos humanos. Entonces la Carta de la ONU va a ser el primer instrumento que va a tirar así, con un lenguaje dicho como si no se quisiera, ¿no? A la que te criaste, diría uno, pero que usa palabras muy sencillas pero que dicen un montón. La cooperación en respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. A algunos les explicaría que esto es para dejar tranquilo a todas las escuelas del constitucionalismo, las que piensan en una y en otra cosa. De todos. Ese de todos es novedad novedosa. Eso es nuevo. Y ese de todos, que dice coma, sin hacer distinción por motivos de sexo, raza, idioma o religión, ese de todos es básicamente una de las dos notas muy revolucionarias, si se quiere, del concepto de derechos humanos, el concepto de la igualdad.
nadie, nada, ningún instrumento hasta ese momento había realmente preconizado que hubiera una igualdad para la titularidad. De hecho, nuestros instrumentos ideológicamente bien dirigidos, del siglo XIX, incluso los de fines del siglo XVIII, coexistían sin temor, sin reproche, con instituciones que decían todo lo contrario. La Constitución de los Estados Unidos convivió con la esclavitud en el sur de los Estados Unidos años, hasta que llegamos a Brown versus Board of Education en la década del 60 del siglo pasado. Digo, en Brown probablemente ya los gritos de esto es ilegal, esto es discriminatorio se escuchaban, pero en los fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no. Entonces, este dato de somos iguales es un dato que además, para nosotros que somos gente que trabaja con el derecho, es uno de los mejores ejemplos de cómo el derecho es útil. Porque la verdad es que no hay nada más distinto que dos seres humanos. No hay nada más distinto. Podemos ser terriblemente distintos desde el momento en que nos generen en dos panzas separadas, con climas distintos, pim pam pum, saludes distintas de madres, etc. Y lo que hace esta noción es valerse de la herramienta del derecho para decir somos todos iguales para ser titulares de derecho. Entonces, esta es una de las dos notas revolucionarias. Y la otra, que indudablemente viene como corolario del lugar en el que esta noción se gesta, es que el Estado se hace internacionalmente responsable por la protección de los derechos cuando hay violaciones que no están debidamente tratadas. Entonces, la responsabilidad internacional del Estado y la igualdad son las dos cosas que parecería que antes nunca estuvieron. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto es un compromiso político que los Estados toman finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando larga este orden jurídico-político de posguerra, y a partir de ese compromiso hay que tejer normas jurídicas que hagan realidad esto del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de sexo, raza, idioma o religión. El esquema onusiano se plantea dos objetivos y se los pide a la ONU, no a los Estados. Le dice a la ONU, mire, usted, que va a tener que promover la cooperación, tiene que lograr que el respeto sea universal. Y además tiene que lograr la efectividad de los derechos. Y acá entramos al terreno de las cosas. La diferencia entre el respeto y la efectividad, todos la conocemos. Una cosa es tener las normas y otra es que las normas se cumplan. Entonces la efectividad es mostrador de reclamo, golpeo, quiero que me escuchen. Y va a haber que establecer todo un sistema que permita que esa efectividad pueda ser reclamada. Son los famosos órganos de supervisión, etc. Y el tema de la universalidad, el respeto universal, es un tema. Porque todo esto parte de la convicción, apoyada por el derecho, fundada en el derecho, elaborada en el derecho, formateada por el derecho, de que todos somos iguales. Y si esto es serio, somos iguales en el polo norte, en el polo sur, en el extremo este, en el extremo oeste, no importa el clima, no importa el país, no importa la cultura, no importa la religión, no importa el papel que tenga la mujer. Y esto es como muy difícil. Esto es realmente muy difícil. Entonces, si ustedes quieren el eslogan, cuando nosotros damos clase a los chicos de primer año, que son los que toman el curso de Derechos Humanos y Garantías, somos un poco marketineros y decimos que la universalidad son todos los derechos para todas las personas en todos los lugares. Es más o menos la cosa. Después esto tiene una declinación complicada si las hay, pero digo, básicamente de esto se trata. Entonces, con esa universalidad en la cabeza, en el 45 se aprueba esta cosa, salimos, y todos los primeros instrumentos, los más grandes, los de lenguaje más amplio, los que tienen un lenguaje casi constitucional, diría yo, están con el anteojo del universal. Toda persona, todos, nadie. Y obviamente el mundo cree, y nosotras también, que en el toda persona estamos incluidas. Bueno, aquí que pese al toda persona, al todos y al nadie, a poco de andar nos dimos cuenta de que la diferencia cualitativa no era tan grande.
Y entonces, como pasó con las mujeres, después va a pasar con los niños, y va a pasar con otros grupos, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, etc. Caramba, hay que hacer algo. Porque ese dato tan novedoso que era la igualdad, está fallando. Y esto falla sustancialmente por una cuestión cultural, digo. Porque las normas están, pero requiere un tiempo la cultura de derechos humanos para llegar a algo. Ayer, solo para mi chat, ¿no? Ayer estábamos dando clase en una comisión del CPO de la facultad sobre la efectividad de los organismos de derechos humanos en el contexto de la gobernanza global. ¿Son efectivos o no son efectivos? Y por supuesto, una de las lecturas que habíamos pensado, en realidad que la había pensado el profesor del curso, yo voy como la abuela de visita, digo lo que me parece y no corrijo ningún parcial, pero el profesor del curso había traído uno de estos que son los complicados. Eric Posner, que es uno de esos señores que están en el derecho y economía, qué sé yo, dice todos los mecanismos de derechos humanos andan mal, porque nadie los cumple, porque son ambiguos, porque básicamente en los países grandes no hacen falta los derechos humanos porque se ocupan solos, en los países chicos nadie se preocupa si violan o no violan los derechos humanos. Bueno, todas estas gansadas puestas todas juntas, y la conclusión a la que uno llegaba después de ver todo eso, que era susceptible de un montón de críticas, era sustancialmente que parado en el meridiano que pasa por la ciudad de Nueva York, de Washington, de Chicago, de San Francisco estás, como para pensar que las cosas son todas así, digo. El tema de poder encontrarle a cada uno el lugar en el que cada uno pueda reclamar su libertad y su dignidad es un tema que ha tomado tiempo para poderse hacer. Y entonces una de las reclamos eran los papelitos, o sea, las normas jurídicas, empezaron en el 45. Sin embargo, nadie se dio cuenta de los derechos humanos a la década del 70. No te iban a decir chocolate por la noticia. La construcción cultural no es tan rápida como los 8 días para la entrada en vigor de una norma jurídica. Y el derecho solo no obra milagros. Digo, necesitamos el derecho porque si no, no podemos andar, porque si no, no podemos reprochar. Digo, hoy lapidan a una mujer en algún lugar y salimos todas a gritar. Antes la lapidaban y decían, bueno, ellos deben de hacer estas cosas. Pero lo cierto es que el derecho no es mágico. El derecho requiere un acompañamiento y una cultura que se arma detrás de esto y que obviamente requiere. A esta altura de la evolución de las normas de derechos humanos, estamos en un lugar en el cual indudablemente esa cultura empezó a rodar. Y en ese rodaje, yo creo que es maravilloso, pero reitero, en estas cosas siempre depende en qué lugar está uno parado, ¿no? La mayoría de nuestros estudiantes eran todos nacidos en democracia, nunca habían visto otra cosa más que esto, entonces por supuesto eran muchísimo más excelentes que yo decía, pero los progresos han sido infinitos. ¿Usted cree que me decían? Sí, claro. Digo, hace 40 años se afanaban gente, ahora si se afanan gente los buscamos. Digo, los progresos han sido infinitos, pero también lo mejor no es que nosotros, Facultad de Derecho, comunidades educadas, reclamemos, sino que incluso la gente que no tiene ningún tipo de formación en derechos humanos, que no tiene ningún tipo de educación en general, se da cuenta cuando es víctima de una violación de derechos humanos. Y por cierto, no viene a decirme, ¿sabe qué? Me violaron el derecho protegido en el artículo 4 de la Convención Americana. No, pero te miran y te dicen, esto que me pasa no es justo, no me debería de pasar. Y eso no es nada más y nada menos que el mundo ha dejado de ser un compartimento estanco, las cosas que pasan en un lugar del mundo se saben en otros lugares del mundo, hay acompañamientos, me excuso por las repeticiones, ustedes ya lo escucharon, pero la gente va aprendiendo de esto. Entonces yo creo que hay como una tendencia cultural a que cada uno reclame lo que cada uno cree que son sus derechos. En ese contexto de universalismo puro, vamos con lo universal porque esto es lo que queremos, el movimiento de mujeres, que había empezado mucho antes que los derechos humanos, también pensó que a lo mejor ese universalismo le iba a rendir frutos. Y fueron las mujeres organizadas, o sea, el movimiento de mujeres, el que dijo, che, acá no se ve diferencia. ¿Qué ganamos con esto si no hay diferencia?
Entonces alguien se pone a estudiar las normas y dice, es que estas normas están todas construidas a partir de experiencias masculinas y no de nuestras experiencias. Y yo los otros días, hoy no los quiero abrumar, pero les contaba cuántas veces la palabra hombre está usada por persona, la pequeña cantidad de veces que se usa la palabra mujer en los instrumentos, y cómo la gran norma es el artículo 6 del... no a vos, pero a nosotros. La gran norma es el artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe ejecutar la pena de muerte en la embarazada, que no es por la embarazada, obviamente, por que se sepa. Entonces, el movimiento de mujeres dice, estas normas de derechos humanos no nos expresan. Necesitamos hacer otra cosa, necesitamos que haya una protección específica basada en las experiencias de las mujeres. Hay que reconceptualizar estos derechos a partir de las experiencias de las mujeres. Y eso es básicamente lo que va a intentar hacer el primer cuerpo de normas jurídicas, la primera cosa orgánica que tenemos, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la Convención de la CEDAW del 79, que tiene un antecedente en la Declaración del 67 del mismo tema, y que básicamente va a volver a decir lo que es obvio. Toda mujer tiene derecho a la vida, toda mujer tiene derecho a la integridad, toda mujer tiene derecho a la libertad de expresión. Y algunas se indignaban y decían, pero esto es obvio, sí es obvio, pero mejor que lo digamos. Porque en algunos lugares no es esto así. Entonces, el declinar en cabeza de mujer los derechos es simple y sencillamente, o el decir esa cosa que parece que fuera redundante, los derechos de las mujeres son derechos humanos, como si nosotras hubiéramos bajado de algún lugar rarísimo y estuviéramos con traje espacial. Esta cuestión es básicamente formar cultura, es meterlo en la cabeza de la gente. Meterlo en la cabeza de la gente y empezar por nosotras mismas. Guarda que cuando las mujeres perdemos la visión de los derechos de las mujeres o la visión de género, podemos ser muchísimo más machistas que el conjunto de machistas más perfectos que hayan encontrado en la Tierra. Desgraciadamente todas tenemos ejemplos para traer a cuento de esto. Así que el hecho de ser mujer no te da la sensibilidad para entender esta cosa si tu esquema de movimiento y tu esquema educacional no dejó ni siquiera un cachito de puerta abierta para que entrara alguna otra idea. La Convención de la CEDAW lo que hace es reescribir todos los derechos humanos en cabeza de mujer, lo que hace es imponerle al Estado algún tipo de obligaciones que son casi, les diría, dificilísimas de cumplir, que es cuando le dice al Estado, usted tiene que modificar los patrones socioculturales que hoy perpetúan esa relación desigual, esa relación patriarcal. Y uno dice, bueno, ¿cómo hará el Estado para hacer esto? Porque en realidad, en ocasiones es el Estado el que viola nuestros derechos, pero en muchas otras ocasiones, de esto hablamos y seguimos hablando, son los actores no estatales, son los privados. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hace el Estado? Bueno, el Estado tiene un papel muy proactivo que jugar en este partido. El Estado tiene que mandar el mensaje de la autonomía de la mujer para poder decidir sus cosas, su vida, su plan de vida, qué quiere estudiar, con quién quiere pasar el resto de su vida o una parte del resto de su vida, si quiere o no quiere tener chicos, cuánto quiere tener, con qué. Digo, hay toda una esfera de autonomía que es importante, que se fue construyendo con el trabajo, yo diría, denodado del movimiento de mujeres y con el avance de la cultura, y también con algún apoyo de las normas en algún momento. Entonces, la Convención declina derechos, pide modificación de patrones socioculturales, tiene un par de herramientas por ahí, le pide al Estado, le dice, mire, si a usted le hace falta para igualar, tomar medidas que sean desiguales, desigualar provisoriamente para poder colocar en la misma situación, y entonces uno puede darle medidas preferenciales a las mujeres, como también están previstas para otros grupos, que somos nosotras, como las personas de edad, los del origen Y o Z, etcétera, para poder ayudar
a construir esa igualdad. En los hechos, en un momento específico de la historia, pero a generar la cultura de construcción de esa igualdad. Esas son las medidas que tienen que ser sustancialmente temporales, porque si no, no funcionan, como las leyes de cupo, las cuotas, etcétera, volvemos a eso. Y por el otro lado, la CEDAW tiene esto. Usted tiene que implementar una política de igualdad de oportunidades. Y entonces, cuando uno se pone a analizar la igualdad dentro del contexto de la CEDAW, el patrón de igualdad del liberalismo clásico, del constitucionalismo clásico, que es el que impregna los primeros instrumentos de la Revolución Francesa, la Declaración Americana, incluso de la Constitución Argentina, parecería que no nos sirve. Porque uno ve que una mujer es víctima de discriminación y la primera cosa que puede hacer es ir y decirle así muy ingenuamente, ¿qué hiciste? Y ella te dice, nada. Y es verdad que no hizo nada. El tema es que hay una concepción social que tiene muy internalizado de que en realidad las relaciones no son entre pares y está absolutamente admitido, en algunos casos si la conducta es delictual hay garantía de impunidad, pero en otros casos por ahí esto es violación de derechos de la mujer, pero no es un delito del Código Penal, pero está totalmente internalizado, naturalizado que esto puede ser así. Y entonces están desde mi mujer hace lo que yo le digo, mi mujer no hace sino lo que decidimos entre los dos, pues en realidad nunca se sabe qué parte de decisión tiene cada uno, o estos no son trabajos para mujer. Para esto necesitamos un hombre, porque la verdad es que una mujer en este lugar no va a ser competente. Por más que se lo proponga y por más que sea capaz, no va a poder. Y entonces, todo esto son los estereotipos, los prejuicios, los clichés que aparecen en todos lados y que uno dice, bueno, pero en algún caso a lo mejor, qué sé yo, pueden tener razón. Yo siempre creo que hay algún margen que siempre hay que dejar. Nada es el 100%, pero bueno, supongamos 99, que esto no es así, pero a lo mejor habrá un 1, no se me ocurre qué, pero a lo mejor habrá un 1. Pero lo cierto es que todo eso fue mamado, fue preparado en una cultura que también los trata mal a los hombres. Esa historia que al pibe de 4 años te pone a llorar y decir, los hombres no lloran. Caramba. Lo tenés de los 4 años diciéndole que a los hombres no lloran, después va al psicoanalista a los 16 a decir, ayúdame a superar esto. Pero lo cierto entonces es que la mayoría de estas cuestiones, más allá de aquellas que sí tienen reflejo en el ámbito normativo explícito, la mayoría de ellas, o en el marco normativo, ¿cómo podría ponerlo? Formal, la mayoría de estas cuestiones pasan por producto del ejercicio de ámbitos normativos no legislados, por como la moral y la cultura dicen que se pueden hacer algunas cosas. Y el movimiento de mujeres en su momento también se dio cuenta de que habían avanzado con las leyes y sin embargo la moral, las buenas costumbres, la cultura hacía que no se pudiera avanzar con otras cosas. Entonces digo, nosotros necesitamos las normas, necesitamos que el Estado reciba las normas y que las implemente, y ahora me ocupo un segundo de eso, pero también necesitamos generar una cultura de aplicación de esas normas que haga que así como yo hoy no la agarro de los pelos a ella, la saco para sentarme en su lugar, porque en todo caso si tú nunca sales, che, me dejás la silla un ratito, o podés dejarme la silla un ratito, con esta misma naturalidad de ejercicio de relaciones entre pares, uno pueda decir, no, mira, lo que estás haciendo es un menosprecio de los derechos de ella, o los míos, o los de al lado. Digo, hay que generar esta cultura. Una palabra para el tema de implementación de las normas. El comité de la CEDAW ha dado un montón de interpretaciones y ahora me ocupo de esto, pero en general todos los tratados de derechos humanos tienen normas adoptadas en el ámbito internacional, no son normas extranjeras, no son normas impuestas por otros, el Estado participa de la adopción de esas normas y el Estado incluso puede ser mucho más activo en la participación, en la fiscalización del ejercicio de esas normas, si efectivamente tiene una política clara de cómo actuar en los ámbitos de control, pero básicamente eso requiere una traducción al ámbito interno.
Esas normas están en un ámbito internacional y necesitamos que lluevan encima del ámbito nacional. Es cierto que en la implementación de esas normas todo no puede ser uniforme. Digo, nosotros no podemos ser como el viejo cuadro de los maoístas caminando, que eran todos con la misma gorra y todos con el mismo saco, por eso nosotros usábamos el saco Mao. Digo, no, esto no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que cada uno pueda hacer lo que quiera, pero indudablemente hay ciertas idiosincrasias que son más típicas de un grupo, de una cultura, de un país, de una región, whatever. Y entonces, lo que el sistema de derechos humanos nos va a dar es como los cimientos de una casa. Esos cimientos van a ser inamovibles. Es como cuando uno quiere decir, bueno, voy a reformar mi casa, esta pared no, señora, porque tiene una columna. Ok, esta pared no la podés tirar abajo. Bueno, las paredes que nos dan los tratados de derechos humanos son como las paredes que tienen columnas que son inamovibles para que la estructura de una casa se mantenga. Pero en el resto, qué tipo de puertas, qué cerramientos, qué ventanas, si el piso es de madera o es de porcelanato, de lo que se les dé la gana, estas son decisiones que tienen que entrar en la capacidad de decidir de las sociedades. Y entonces uno puede pensar que hay cosas que se implementan de un modo distinto en la Argentina, en Pakistán, en la India o en Sri Lanka. Esa implementación es la que en algún momento les causa problemas a las autoridades, y para poderlas ayudar, en el ámbito de la CEDAW, el Comité de la CEDAW, que es un órgano de tratado, esa es la definición, fea la definición, porque básicamente es esto, el tratado genera un comité que está integrado por 23 personas, esas 23 personas, según la historia hasta el día de hoy, han sido sustancialmente mujeres, de vez en cuando hay algún que otro hombre que participa de esto. Básicamente esas mujeres allí, que vienen de los 4 puntos cardinales, esto en el lenguaje de la ONU se llama la equitativa distribución geográfica, que vienen de distintas culturas, que vienen de distintas civilizaciones, de distintos sistemas de derecho, todas juntas o todos juntos los miembros de ese comité deben darnos la guía para poder implementar esto. Y que es una guía que no es detallada, no dicen tenés que ponerte la remera gris, no. Tenés que estar vestida, punto. Si está con pantalones, con pollera, con remera, con camisa. Entonces, esas directivas van a ser el producto de un largo debate entre los miembros del comité. Y en general uno puede asumir que lo que el comité decide, ya sea como observaciones generales, que son algo así como los comentarios que el comité hace sobre el alcance de los derechos protegidos, o lo que el comité decide cuando decide un caso, es la media de lo que el mundo en ese momento, o es la media de lo que el estado del arte, para usar un término bien gringo, the state of art, es la media de lo que el estado del arte respecto de ese tema dice en ese momento. Esto es complejo, pero es también una actividad muy interesante, porque en el comité, así como nos pasa en otros comités que trabajan sobre otras cosas, el de tortura, el de niños, etc., se confrontan visiones del mundo, del derecho, de cómo deben ser los derechos de las personas, que no son necesariamente todas idénticas. No todo el mundo viene del derecho, no todo el mundo viene del sistema continental, no todo el mundo viene de sociedades donde uno puede tener religión, no tenerla, cambiarla o hacer lo que se le da la gana. Muchas vienen de estados que son teocráticos, donde las instituciones básicas, la familia, los niños, etcétera, todo eso lo marca la religión, y si vos no haces lo que dice la religión, perdiste. Donde los hombres también tienen que tener barba y rezar 5 veces por día, etcétera, no pueden tomar alcohol y todas estas historias, todas las cuales se violan, pero claramente. Pero bueno, digo, ese cruce de visiones después termina siendo como el sedazo, ¿no? En algún momento lo que te queda es lo que todos están en condiciones de aceptar. Y eso que todos están en condiciones de aceptar es lo que yo hice, se los mencioné la vez pasada, estoy segura, una antropóloga que trabaja en la Universidad de Nueva York, Sally Engelmary, habla de el aporte del Comité de la CEDAW como que aporta un lenguaje que resuena con los valores de la modernidad en materia de derechos de mujeres. Y yo creo que, creo que debo haber dicho también que si bien yo comparto esa visión,
Digo, en algún punto creo que esa señora, como muchos de nosotros, comparte que la modernidad quiere decir separamos la Iglesia del Estado, ¿no? Y esto en algunos países hoy no es así. Y entonces se dificulta un poco ver cómo estas reflexiones podrían llegar. Veamos cómo podemos seguir para no perdernos. La Convención sobre los Derechos de la Mujer es una de las más ratificadas del mundo. Tiene 189 estados partes. Piensen que Naciones Unidas tiene 193. Así que son pocos los que quedan afuera. Merci. Muchas gracias. La institución central en la Convención de la CEDAW es el tema de la discriminación. Uno podría traer a otra persona que no fuera yo y que tuviera papeles en sociología y en otras cosas, en psicología, por ahí, para explicar por qué nos cuesta tanto considerar que el de enfrente es igual a mí, ¿no? Porque es esto, básicamente. Discriminar es hacer que el de enfrente, total, no tenés problema. Si no es igual a mí, vos sos mejor, vos estás en otra historia, ese es otra cosa. Por cierto que la definición de discriminación que da la Convención de la CEDAW es un poco la mezcla de todas las que existían hasta el momento, cualquier conducta que tienda a socavar, lesionar, privar el ejercicio de derechos legítimos. Y en este caso, sustancialmente por ser mujer. Esta discriminación que trae en la Convención de la CEDAW, les decía yo hace un rato, pone en crisis el concepto de igualdad del liberalismo clásico. ¿Por qué? Y bueno, porque básicamente no hay explicación razonada de causas para los actos de discriminación cuando uno los enfoca en relación con la víctima de la discriminación. Y la única cosa que permite explicar por qué fue discriminada es porque es mujer. En la Argentina, en la China, en el Japón, en Chad, donde se les dé la gana. Esto nos llevó a pensar que había que dar un contexto más amplio, que hubiera datos de contexto, que hubiera datos sociales, que hubiera datos históricos que permitieran poder leer esa discriminación. Y así es como llegamos al concepto de discriminación estructural o de desigualdad estructural, que en el caso de la Corte Interamericana está en el caso del campo algodonero, que para los constitucionalistas lo habló Owen Peace, para los penalistas lo trató Catherine McKinnon, que es básicamente colocar a las mujeres en su lugar. En el lenguaje de las feministas, esto es básicamente que las relaciones que se dan al interior de una sociedad son patriarcales. Y entonces, dentro del patriarcado, uno puede discriminar a una mujer porque esto tiene cero costo. Nadie va a salir a decir que la postergaste. Esa desigualdad estructural es la que también obliga a que cuando uno trata un caso de discriminación tenga que ir más allá de la reparación de la víctima. Digo, si solamente reparamos el caso de la víctima, ahí te pegaron, bueno, vamos a tratar de que no te peguen más, te cambiamos de lugar para que no te peguen, con esto no solucionamos nada. Necesitamos alguna decisión que se tome que cubra un campo más amplio, que podría ser parecido a lo que en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional se llaman las garantías de no repetición. ¿Qué medidas de fondo va a tomar el Estado, la sociedad donde pasaron las cosas, para que no vuelvan a ocurrir hechos parecidos al que estamos tratando? Cuando las expertas de la CEDAW trataron discriminación, a nivel universal no hay una convención sobre violencia contra la mujer, que nosotros sí tenemos en el sistema interamericano desde 1994, y entonces ellas produjeron una serie de recomendaciones, que se las puedo leer, en las cuales ellas incluyen la violencia contra la mujer como una forma de discriminación. Y no es que esto sea que entró con forceps o... no. La explicación es: la violencia contra la mujer parte del hecho de que se considera a la mujer subordinada. Entonces, como la discriminás y eso tiene cero costo, también le podés pegar, podés ejercer violencia y eso va a seguir teniendo cero costo. Entonces, el Comité CEDAW, que empieza a trabajar alrededor de los primeros años de los 80, recién se expide sobre las cuestiones de violencia en la década de los 90. Altura de
Mi día empezó muy temprano, como el de varios, incluida el de Laura Pautasi, que empezó tan temprano como el de Bien. ¿Qué dice el comité de la CEDAW sobre la cuestión de la violencia contra la mujer? La primera observación general es de 1989, si no me equivoco. Bueno, podría ser que no la haya traído, díganme que me la olvidé, qué bien. Bueno, podemos buscar la observación general de 1989 y hay otra de 1992, en el que el comité incluye dentro del concepto de discriminación el ejercicio de violencia contra la mujer, basándolo justamente en que la desigualdad estructural permite que pueda ejercerse violencia contra las mujeres. Bueno, en algún momento lo veremos. Cuando se acabe la clase seguro que me y esto le permitió al sistema onusiano, que hasta el día de hoy no tiene una convención para la eliminación de la violencia contra la mujer, poder hacerse cargo de un montón de casos de violencia que llegaban. Violencia que tenía que ver no solo con la violencia doméstica, sino la violencia en el ejercicio de derechos sexuales o reproductivos, la violencia en conflictos armados, etc. En el sistema interamericano nosotros nos hicimos cargo de esto en 1994 con una convención que es la de Belém do Pará, que es efectivamente una convención para prevenir, eliminar y erradicar la violencia contra la mujer. Esa convención normalmente en la parte del planeta en la que nosotros vivimos, en el sistema interamericano, se cruza con la CEDAW. En derechos humanos hay un criterio que se llama pro persona, que todos, me incluyo, hago confesión de delito de haberlo llamado pro homine muy al principio de la vida de los derechos humanos, pero ya hace varios años que es el pro persona, que hace que uno pueda hacer como una especie de cóctel con todas las normas que se aplican en un ámbito, de manera de ponerlas todas juntas y encontrar la interpretación más amplia y la restricción más chiquita. En este sentido, entonces, la Convención de Belém do Pará y la de CEDAW se leen juntas. La Corte Interamericana también lo tiene dicho, que esto es así, y esto permite resguardar mejor los derechos de las mujeres. La Convención de Belém do Pará, aparte de pedirle al Estado lo típico, usted tiene que respetar a las mujeres, tiene que no practicar la violencia, tiene que tener legislación que se ocupe de la violencia y tiene que tener mecanismos adecuados para poder tratar al violento o a la violenta y también para poder reparar a las víctimas. Aparte de decir todo eso, que es lo típico de las convenciones que comportan algún grado de conducta o penal total o pseudo penal, la Convención de Belém do Pará tiene un artículo, que es el 7, que es algo así como la columna vertebral de la Convención, que habla del deber de debida diligencia. Y eso tiene que ver con que el Estado, que no puede entrar a tu cama, ni a tu dormitorio, ni a tu living, ni a tu casa, ni a tu fiesta, tenga la posibilidad de poder enviar el mensaje de que no hay violencia, que si hay violencia, eso no es un acto privado, no es que te pega porque te quiere, no es que te pega y esto pasó en tu casa bajo 5 llaves con las persianas bajas y entonces forma parte de la intimidad de la pareja. Si te pegan, esto es delito. Y entonces el Estado puede actuar. Ese deber de debida diligencia reforzada hace que el Estado tiene que tomar conciencia, es un poco, si ustedes quieren, una de las aplicaciones de la teoría del riesgo, ¿no? Cuando hay un riesgo cierto, que el Estado lo conoce, y el riesgo ese cierto coloca en mayor situación de vulnerabilidad a un determinado grupo humano o social, el Estado tiene la obligación de ejercer esa debida diligencia de una manera más robusta. La terminología es horrible, la Corte habla del deber de debida diligencia reforzado y ahí nos quedamos, reforzado. Es bastante fea la terminología, podrían haber usado algo más lindo. Inventan tantas cosas, podrían haber inventado, no sé, alguna cosa mejor. Pero lo cierto es que el Estado se tiene que poder hacer cargo cuando verosímilmente el Estado había tomado conocimiento de ese potencial riesgo. Que es un poco lo que le dice la Corte a México en el caso de Campo Algodonero. ¿Se acuerdan el caso de las muchachas jóvenes que iban a Ciudad Juárez a trabajar
y que de pronto empezaron a desaparecer y que un muy buen día se empezaron a encontrar los cuerpos de esas mujeres en un campo de algodón. Entonces, la Corte le dice a México, pero usted sabía cómo era esa zona, usted sabía del riesgo de esto, y no sabía porque se lo digo yo que estoy en San José de Costa Rica, sabía porque la Comisión Nacional Mexicana de Derechos Humanos se lo dijo en este informe, usted sabía porque usted lleva un índice de homicidios, usted sabe que los homicidios de mujeres en esta parte de su país son mucho más altos que cualquier otro homicidio en la misma parte. Entonces digo, había toda una cantidad de cosas que evidenciaban con claridad que el Estado estaba advertido y al Estado le faltó reacción. Entonces ahí está ese deber de debida diligencia reforzado. Casi las 7 podemos... esto así es un poco, digo, no es que quiera seguir mucho más, yo podría seguir con cualquier cosa, pero quizás podríamos parar acá la parte general y ir retomando, si quieren, cada una de estas nociones a medida que vamos viendo casos. ¿Les parece? Sí. Tanto como, no les digo para hacerlo más divertido, porque muchos casos son para llorar, pero bueno, como para demostrar un poco cómo son las cosas, ¿no? La señora esta, la Sally Ingle Murray, la antropóloga, que a mí me encanta, el libro me fascinó, dice algo así, se los leo. Dice, la CEDAW, por el comité de la CEDAW y como intérprete de la convención, es un sistema cultural particular, con raíces en la modernidad transnacional, que provee una línea de argumentos que resuena no solo con los valores de la modernidad, sino con los valores de la secularidad y de la globalidad. En el fondo, esto que parece ser la lectura más occidental, no les diría cristiana, pero la lectura más occidental que a uno se le pueda ocurrir, perdón, lo estoy complicando. No pasa nada. No deja, yo no estoy acostumbrada a que me graben. No deja de ser la verdad verdadera, como dirían los chicos, porque en general las mujeres que llegan a la CEDAW, aun cuando vengan de culturas que tienen muy arraigado el concepto de subordinación de las mujeres, están desesperadas por buscar el espacio para tratar de que esa subordinación sea menor sin necesidad de patear el tablero de la cultura a la que pertenece. Eso es extremadamente difícil, pero la realidad es que hacen esto. Y entonces uno se encuentra las mujeres con todas cubiertas y dicen, no, pero nosotros tenemos que poder hacer esto. Digo, es cierto que en ese lugar lo que se busca es tratar de hacer el espacio para que la subordinación sea menor, para que el ejercicio del derecho sea más completo, y en las mujeres que vienen de determinadas, o en los hombres que pueden estar enlazados, que vienen de determinadas culturas que tienen raíces muy profundas de subordinación de las mujeres, el tema de no necesariamente, o por lo menos no en la primera ocasión, patear el tablero de lo cultural o de lo religioso. Yo entiendo que esto es también una medida de supervivencia para poder volver y hacer las cosas, porque si todo el mundo dice, bueno, no, a mí esto no me gusta, cierro la puerta y me marcho a otro lugar del globo, digo, es como que terminamos haciendo focos, nichos en los cuales las cosas no se van a mover nunca. Pero bueno, la lectura de Ingle Murray sigue siendo una de esas que a mí me seduce mucho. Empecemos a ver los casos. Digamos que el sistema tiene casos casi para todo. Y cuando hablo del sistema no hablo solamente del sistema interamericano. Digo, la realidad es que como nosotros por el pro persona podemos sacar lo mejor de los casos de Naciones Unidas y de los casos del sistema interamericano para hacer esos famosos estándares. El estándar es una especie de criterio que el lenguaje de los derechos humanos ha hecho suyo en los últimos 10 años, 20 quizás, que intenta acercar a los operadores del derecho y a veces de la justicia, aquellos que no necesariamente tienen ganas de meterse a estudiar todo esto, los criterios de interpretación de determinadas situaciones. Y entonces uno de los estándares sería la discriminación estructural, el otro la interpretación armónica de las normas interamericanas universales, y hay también estándares que tienen que ver con otro tipo de derechos. Están los casos que tienen que ver con los derechos civiles de las mujeres,
Y esos derechos civiles de las mujeres pasan porque todavía, hasta hoy, hay sociedades en las cuales las mujeres no son sujetos de derechos con igualdad de derechos que los hombres en relación no solo con el matrimonio y los hijos, sino también con las posibilidades de ejercer una profesión, una ocupación o cosas por el estilo. Uno de los casos más resonantes de ese tema es un caso que lleva la que era la subprocuradora de Derechos Humanos de Costa Rica, de Guatemala, María Eugenia Morales de Sierra. El caso se resuelve en el 2001, pero el caso empieza en los años 90. El Código Civil de Guatemala exigía que para que la mujer pudiera desempeñar oficio o profesión necesitaba la autorización del cónyuge, del padre o del hermano. La mujer no podía ser titular de derechos reales, es decir, no podía ser titular de propiedad. Y por lo tanto, cuando la mujer no heredaba propiedad, heredaban los hermanos o cosas por el estilo. Entonces digo, había una serie de instituciones que, y reitero, esto no necesariamente estaba enfocado en el matrimonio, en los hijos, etcétera, sino en los derechos civiles, que la colocaban en una situación de clara inferioridad respecto de los hombres. La procuradora, el caso lo presenta ella ante el sistema porque necesitaba una víctima, el sistema sin víctima el sistema de casos requiere una víctima, sin víctima no puede trabajar. Lo cierto es que los planteos se habían hecho ante el sistema judicial guatemalteco, habían llegado a la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad había dicho algo así como que, bueno, esto es lo que surge de la Constitución que tenemos. A mí no me queda claro que la Constitución colocara en ese rol subordinado a las mujeres, digo, en todo caso, si eso surgía, debía haber surgido de alguna interpretación, pero no estaba escrito en tinta negra sobre papel blanco, y se llega al sistema interamericano. La comisión trata el caso, tiene un primer informe de admisibilidad y luego hay un informe de artículo 50 en el que le dicen al Estado, mire, esto está todo mal. Y entonces entra allí un proceso de solución amistosa, que es una de las instituciones que tiene el sistema interamericano, que no está pensado para que el Estado zafe de responsabilidad. Tampoco la solución amistosa está pensada como una instancia en la cual uno puede ponerle un monto en dinero a la reparación. La solución amistosa está pensada como un espacio en el cual el Estado se da cuenta de que está mal lo que ha hecho y tiene voluntad de sentarse a tratar de encontrarle no solo solución a esa víctima, sino al colectivo análogo. Y entonces a veces en esas soluciones amistosas, que en general las capitanea la propia comisión, se pueden lograr proyectos de ley, etc. Y bueno, de allí sale una modificación al Código Civil de Guatemala que supera, no totalmente, los obstáculos que hay para la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad, pero lo supera de una manera bastante prolija. Al sistema de Naciones Unidas, al sistema de la CEDAW, le llegaron varios casos de situaciones en las cuales la desigualdad entre los hombres y las mujeres en la sociedad, por ejemplo, hacían que las mujeres no pudieran transmitir nacionalidad o que las mujeres no pudieran transmitir, no va a parecer de sueño, títulos honoríficos. Pero vieron que hay alguna parte del mundo en la que hay títulos. Y la gente quería transmitir. Y entonces una señora que tenía títulos honoríficos decía, porque yo no puedo transmitirle a mi hijo mi título, y si el título lo tuviera mi marido, sí podría. Da la casualidad que él era un plebeyo y ella no. Bueno, estos casos en realidad no se pudieron tratar. La CEDAW, a la CEDAW le falta un poco, me da la impresión de, a veces, de litigio estratégico. Digo, necesita alguno que siga un tema y le presente un buen caso. En la mayoría de estos casos fueron declarados inadmisibles por falta de agotamiento, porque digo, no se habían hecho las cosas como debían, pero las solas presentaciones, los informes que declararon la inadmisibilidad, permiten ver que hay muchas circunstancias en las cuales la desigualdad es patente. Otro de los casos de la CEDAW, sí declarado admisible, es el de la señora que se casó, que dejó su profesión, que cuidó a sus hijos, que mantuvo el hogar, etcétera, etcétera, que después de un montón de años se separa
y entonces dice, la realidad es que mi haber, yo tengo derecho, por más que todas estas cosas las haya comprado mi marido, no en todos lados el régimen de gananciales es igual al nuestro, piénsenlo, ¿no? Todas estas cosas las haya comprado mi marido con el fruto de su profesión, lo cierto es que su profesión no hubiera sido tan exitosa si yo no hubiera colaborado desde el otro lado. Esto es lo que nosotros llamamos las tareas de cuidado que hacen las mujeres, etc. Y ahí el comité también tuvo que decir algo sobre el tema de la participación que la mujer tenía en el poder mantener educados a familia, hijos, preparada la comida, limpiada la casa, etc. En materia de derechos políticos, el gran caso, me parece a mí, es el caso de la Argentina, el caso de la ley de cupo. La Argentina aprueba una ley de cupo y cuando esa ley de cupo se empieza a implementar, los problemas no parten de acciones concretas del Estado como tal, sino que son acciones concretas de los miembros de los partidos políticos que tenían que armar las listas. Y entonces es la de siempre, ¿y ella quién es para estar en el tercer lugar si yo tengo todos estos votos? Estas cosas, que son la política supongo que en todos lados, pero la política de este país es una política, y lo digo con todo respeto a los hombres que les agradezco que estén en la sala, porque habla bien de ustedes el que quieran venir a escucharnos. La política en la Argentina es muy machista, y entonces es muy difícil que a un puntero, que a un varón, se le diga, ¿sabes qué? En el tercer lugar va una señora porque dice, no, yo soy el tercer caudal de votos en este distrito, yo quiero ir en ese lugar. Bueno, este tipo de lucubraciones hizo que, como 2 o 3 elecciones sucesivas, las listas de diputados de la Unión Cívica Radical violaran las estipulaciones de la ley. La que presenta el caso ante el sistema interamericano, perdón por la reiteración, porque la debo haber mencionado la vez pasada, es la doctora María Teresa Merceadri de Morini, una veterana luchadora por los derechos de las mujeres, una radical cordobesa, que fue la secretaria de Derechos Humanos de la Cancillería durante el gobierno de Alfonsín, y que en la primera de cambio hace su reclamo, y el juez le contesta, la voluntad del pueblo ya se manifestó, no la puedo tocar, porque ya se había votado, cuando le llega el momento de que su señoría decida. En la segunda ocasión en que esto sale mal, se vuelve a presentar la doctora Morini y el juez le dice, usted no tiene legitimación porque no tiene interés, porque no es candidata, lo cual la vieja se indigna con pocas. Y la verdad es que era un personaje, era fantástico trabajar al lado de la doctora Morini porque no la asustaba nada. Con sus anteojitos, su tonada cordobesa, ponía primera y hacía andar el caterpillar. Lo cierto es que ella dice, ¿cómo que no tengo legitimación? Mi interés no es ser yo la candidata, mi interés es que haya una mujer en ese lugar. Digo, yo formo parte del colectivo que tiene interés legítimo en que se aplique esta ley de cupo porque a nosotros nos interesa poder participar en la política. Bueno, en la segunda no funciona, en la tercera finalmente el tema ella lo da por decantado. Digo, estos son todos casos, bueno, es un tecnicismo lo que les estoy contando, pero cada elección es un agotamiento de recursos internos separado. Y entonces cuando pasó la segunda ella dice vámonos al sistema y chao. En el sistema interamericano la petición es declarada admisible y se hace un espacio para la solución amistosa. Esto había empezado en lo que hubiera sido teóricamente el final del gobierno de Alfonsín, 89, pero que fue el inicio del gobierno de Menem, y la solución amistosa termina teniendo espacio en lo que resultó ser el corto periodo del gobierno de la Alianza. Básicamente la solución amistosa consistió en que se sentaron el Estado, la doctora Morini y las organizaciones de mujeres que estaban detrás del caso a redactar una reglamentación mucho más puntillosa de la ley de género que no dejara lugar a dudas de cómo debía de ser el tema de cada cuánto venía una mujer y si era impar y no tengo los 6 lugares, etc. Y entonces esto se resolvió ahí. Pero esto es un caso de estos clarísimos en los cuales, a ver, la pata del Estado, ¿no? Los órganos públicos del Estado no tienen una participación directa, sino que son los justiciables como nosotros que entran
en la aplicación de la ley, que cada uno reivindica su nicho y entonces la ley termina sin aplicarse. La ley de cupo en realidad en este país ha producido que podamos tener una cantidad interesante de mujeres en el Parlamento. No somos el país con más mujeres en el Parlamento, pero tenemos una cantidad importante. Lo que sería bueno saber es si pudiéramos mantener la misma cantidad importante el día que no tengamos más ley de cupo. Pero, en fin, vamos a ver. Los casos de violencia. El caso más paradigmático de la violencia doméstica, la primera de las que podemos tratar, es, que a lo mejor lo mencioné, el de María da Peña. ¿Sí? Bueno, no importa, lo volvemos a contar. María da Peña, Peña es con una H en lugar de la ñ. María da Peña Maya Fernández. María da Peña Maya Fernández es una brasileña. El caso tiene todos los clichés que hacen falta. Lo que ustedes quieran. Clase media, graduada universitaria, casada con un señor de clase media, graduado universitario. Digo, nadie les podría decir que no habían leído. Podrían ser muy brutos, porque digo, el título universitario no garantiza que uno deje de ser bruto, pero como fue el caso de este señor. Pero lo cierto es que, con un grado de violencia muy importante en parte de él, ella iba a hacer la denuncia no se la tomaban, abro corchetes. La Convención de Belém do Pará tiene previsto que, como todas las convenciones, digo, uno tiene la obligación de agotar los recursos internos, pero en algún momento, si esos recursos se hacen imposibles de agotar, se puede ir por la vía directa, se invierte la carga de la prueba y uno le tiene que decir a la comisión, mire, vine acá porque hace 10 años que estoy esperando que tenga una sentencia de primera instancia, por ejemplo, o vine acá porque no me tomaron la denuncia. La cuestión es que la señora primero denuncia a la policía, no le toma la denuncia, vuelve a su casa, él la quiere, mañana va a estar de mejor humor, va a visitar al fiscal, le pasa lo mismo, y así reiteradas veces, hasta que un día, no sé si fue por la acumulación de violencia o porque la violencia fue realmente desmesurada, la señora cae como fulminada, quedó cuadripléjica, y el señor, las organizaciones de mujeres la acompañaron, pero bueno, el señor desaparece de la escena y ella emprende un tratamiento de rehabilitación en el que, entre otras cosas, cuenta su historia a un escribiente, a alguien que le escribe la historia. El libro de María da Peña se llama Sobreviví, puedo contar, sobreviví, puedo contar o algo por el estilo. Y con ese libro intentan seguir la causa en la que ya había habido una denuncia, digo, por la violencia que había ejercido con ella. Al señor le dan una orden de arresto que tardan, no sé, 90 días, 180 días en hacer efectiva. Cambian los jueces como uno puede cambiar la remera, y nunca llegamos a la primera instancia. En algún momento le dan una sentencia y lo absuelven, y entonces ella va al sistema interamericano. Y en el sistema interamericano es interesante el informe de la comisión. El caso de María da Peña lo llevaba Liliana Tojo, ¿no? Lili Tojo de CEGIL, la oficina de CEGIL en América del Sur. La comisión analiza el caso de María da Peña y empieza con un lenguaje que no es el que utiliza hoy, pero el lenguaje de fines de los 90, de principios de este siglo XXI, a dejar aparecer esto que hoy llamamos la desigualdad estructural, ¿no? La comisión coloca en plaza el caso de María da Peña en el contexto de extremado machismo que existe en la zona de Brasil en el que ella vivía, contexto en el cual la desigualdad de relaciones entre hombres y mujeres había hecho campo fértil de la práctica de la violencia. Es decir, la comisión no divorcia el caso de María da Peña de lo que sería el colectivo, el contexto de la zona en la que ella estaba en relación con el ejercicio de violencia. Obviamente la comisión no solo declara admisible el caso, sino que además tiene informe de fondo. Lo llamativo del caso de María da Peña
es que el gobierno de Brasil no contesta. El gobierno de Brasil está mudo. Y esto es raro. Digo, debe haber gente que haya leído más informes que yo en su vida del sistema interamericano. Pero hasta los dictadores contestan. Es un poco esto. Y la verdad que el gobierno que tenía que contestar era el de Fernando Henrique Cardoso, que así, solo por mirar uno podría decir, no tiene pinta de ser un gran pegador. Pero raro. Digo, uno puede decir, bueno, lo miraron, digo, a mí me pasó en alguna ocasión, digo, cuando uno trabaja para el Estado, no es que tiene que ser oficialista, digo, está bueno que quienes se forman en derechos humanos trabajen para el Estado, porque es la cuña para tratar de... Nosotros necesitamos tener estados conscientes de esto. Y a alguno alguna vez le ha pasado esto. Y entonces hay muchas cosas para hacer. En alguna ocasión, yo me acuerdo de haber mandado un papelito para arriba, decir, miren, esto es casi como las desapariciones del proceso. ¿Vamos a hacer como en el proceso, decir que se fueron a pasear con la familia, o vamos a decir, no sabemos qué pasó? De hecho, Argentina se allana y reconoce la desaparición forzada de los primeros desaparecidos en el sistema interamericano, fueron Garrido y Bergoglio. Pero bueno, yo creo que el gobierno quedó muy impactado con esto. La cuestión es que no mandan un solo papel. Washington no recibe nada del gobierno de Brasil. Declaran admisibilidad y con la admisibilidad, por el nuevo reglamento de la Comisión, se abre el periodo de solucionamiento. Nadie esperaba que el gobierno hiciera mucho, pero es de aquí que el gobierno aparece. Y entonces se puede trabajar con el gobierno una ley que se conoció como el nombre de la ley María da Peña, que es una ley del 7 de agosto del 2006, varios años después del informe, el informe es del 2001, que es básicamente la ley que cubre el espectro de violencia doméstica en todo el territorio del Brasil, que además es un territorio federal, como saben, así que eso se pone como materia que atraviesa de norte a sur y de este a oeste los estados que componen la República Federativa del Brasil. El caso de María da Peña, que es el gran caso del sistema interamericano, puede encontrar otros casos, digo, hay casos, casi les diría, de algún grado de violencia todavía peor, porque a veces la violencia es contra la madre y los niños. El caso de Jessica Lenahan, que es un caso contra Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos no es parte de la Convención Americana, no es parte de Belém do Pará, pero puede ser llevado ante el sistema interamericano, ante la Comisión solamente, por la vía de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y entonces Jessica Lenahan había denunciado al marido, había dicho que el señor estaba violando el perímetro de protección, que se acercaba a las chicas, que pim pam pum. Nadie les tomaba tomaba estas denuncias en serio, hasta que un día, plácate, las 3 nenas que tenían en conjunto aparecieron muertas. Y entonces, básicamente, la comisión tiene un informe muy duro contra los Estados Unidos, donde no hay teoría del riesgo todavía, pero donde le dice, usted tuvo sobradas ocasiones de advertir que este era el escenario posible, ¿no? Nosotros hubiéramos dicho con ese vocabulario tan porteño, tan argentino, esta era la crónica de una muerte anunciada. Pero básicamente este es el planteo. También ha habido casos de violencia de mujeres de la comunidad turca en países nórdicos, por ejemplo, que los trató el comité de la CEDAW. Casos difíciles, porque básicamente son las comunidades que emigraron a los países nórdicos y que tienen como una suerte de, no les diría divorcio, pero que tienen una individualización muy específica dentro de la sociedad, y a veces hay barreras lingüísticas, más allá de las barreras culturales, que hacen bastante difícil a los servicios sociales locales poder aproximarse. Pero bueno, ha habido varios de esos casos. Otro de los casos es uno de los primeros casos que trata la CEDAW, es el de la señora A.S. contra Hungría, que era una madre con chico, con esposo pegador, que hace varias veces la denuncia y que básicamente en algún momento junta coraje y se va con los chicos. El problema es que uno de sus chicos tenía un déficit
neurológico importante y no era aceptada en todos los hogares de tránsito en donde podía haber pasado la noche. Y entonces, bueno, en una ocasión la rechazan, ella no da más, junta sus petantes, junta a sus chicos y se va, y la terminan rechazando en un horario bastante alto del día, casi en la noche. No tiene más remedio que volver, tiene 3 chicos y las consecuencias fueron increíbles. El comité obviamente se hace cargo de todo, le dice al Estado: usted tiene todo esto, pero usted además no me puede decir solamente que tiene hogares de tránsito, porque los hogares de tránsito, está demostrado, no han expulsado a esta señora, entendiblemente a lo mejor porque no tienen las instalaciones necesarias para prestarle la asistencia al hijo de esta mujer, pero básicamente la dejaron inerme y muy expuesta a la violencia doméstica. Entonces, entre otras cosas, le dicen a Hungría: te tiene que hacer una ley de violencia doméstica, pim pam pum, y digo, son todas, si ustedes quieren, reediciones de más o menos un mismo patrón de conducta, de tratamiento y de recomendación, lo que de algún modo también nos deja tranquilos, porque esto quiere decir que los 7 latinoamericanos, bueno, no, interamericanos, porque puede haber, de hecho ha habido norteamericanos importantes en la comisión, pero los 7 interamericanos deciden con los mismos criterios que las 23 mujeres de la equitativa distribución geográfica. ¿Qué pasa con la violencia en el sentido de la violencia física contra la mujer, la violencia sexual, la violación de mujeres, que es un hecho tan antiguo como la historia, ¿no? Que es casi un hecho recurrente en la mayoría de los conflictos armados, y que ha sido una práctica de guerra, creo que sin solución de continuidad desde que la guerra existe. El rapto de la Sabina. El rapto de la Sabina. Sí. Yo les conté que tenía un profesor en esta facultad, un tipo al que adoré, que era profesor de Derecho Comercial, que no es nada de lo que yo haga, pero que él siempre decía: vaya a la Biblia a ver si encuentra. Y no era para nada religioso, pero de pronto te hacía encontrar el contrato FOB, no sé cuánto, y te decía: sí, violación de mujeres, vaya a la Biblia, va a ver cuándo se encuentra. Lo cierto es que esto se ha dado en muchos contextos. En este sentido, voy a empezar así un poco asistémicamente con la contribución de los tribunales penales internacionales. Los tribunales penales internacionales ciertamente han colocado las cosas en otro nivel. Ustedes saben que el primero de estos tribunales que aparece es el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, que se establece por el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero del 93. Digo, cuando la antigua después de la caída de la Unión Soviética, lo que era la República Federativa de Yugoslavia es como que explota, y de ahí se produce técnicamente varias sucesiones de Estado, pero entre otras cosas se produce un conflicto armado que en ocasiones es interno y en ocasiones es internacional entre los estados sucesores. En ese contexto, el sistema onusiano entró bastante tarde, bastante mal al conflicto de Yugoslavia. El primero que se ocupa es un mecanismo que tienen creado en Europa, que es un mecanismo que viene de la época de la Guerra Fría, que es la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Era en el momento que se les quería decir a los soviéticos: sean buenitos, firmen los tratados de derechos humanos, qué sé yo, y los soviéticos miraban y decían: sí, pero ustedes no van a tocar la frontera, no van a hacer esto. Ese mecanismo es el primero que trabaja en Yugoslavia. Después entra el Consejo de Seguridad. En todos los informes de uno y del otro se dice que hay un exceso de uso de fuerza, que hay una violación clara de las normas del derecho humanitario, y se dice: ustedes, que son los estados sucesores, tienen que hacer que sus tribunales se ocupen de estos violadores del derecho humanitario. Como las cosas no se hacen, el Consejo de Seguridad impone la creación de un tribunal penal como una de las medidas coercitivas que se adoptan. La coerción se da por el hecho de que cuando un Estado establece un tribunal, tiene la capacidad de fijarle la jurisdicción, el alcance de la competencia, la composición, etc. Y acá en la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad, se subrogan los Estados, nos dejan de decir: ustedes no pueden hacer más nada, ahora lo hacemos nosotros.
Y entonces dice, bueno, toda esta gente tiene que llegar a juicio. Se arma ese tribunal, que es por donde pasaron los responsables de algo que se dio en llamar la limpieza étnica, y se llegó también a la conclusión que la limpieza étnica había tenido un componente de violencia sexual absolutamente importante. Una violencia sexual que estaba básicamente concebida para poder agraviar. Las mujeres bosnias eran sustancialmente musulmanas, las mujeres musulmanas que son violadas son repudiadas por sus maridos, y entonces son incapaces en general por convicción de abortar, y entonces esa limpieza étnica iba camino a ser lo que la definición de genocidio tiene dicho por ahí, modificar la composición de una población a través del tema de nacimientos, etc. En ese esquema hubo muy poca reacción adversa a esta situación de las mujeres por parte de las comunidades musulmanas locales. La impresión que uno tiene es que probablemente los líderes religiosos se vieron muy superados por la cuestión. Yo recuerdo haber leído solamente de un par, que es como si dijéramos el párroco de la iglesia de la esquina, que se paran y les dicen a los maridos no las repudien, ellas no tienen la culpa. Digo, porque en ese tipo de cuestiones, si te violaron es porque vos provocaste. No las repudien, que ellas no tienen la culpa, pero básicamente lo que sucedió fue que la inmensa mayoría fue repudiada, la inmensa mayoría tuvo que mantener o llevar a término embarazos que eran no plenos. Entonces, digo, había un componente sexual muy importante. La Corte Penal para Yugoslavia va a trabajar esto. Al año siguiente de la Corte para Yugoslavia se crea la Corte Penal para Ruanda, cuando los Hutus matan a los Tutsis en Ruanda. Ruanda viene a Naciones Unidas y dice, yo no puedo, no tengo tribunales para esto, ayúdenme, háganme un tribunal. Y entonces ahí se da lo mismo. Esta era una guerra que era totalmente distinta, a la gente la mataron a machetazos, digo, bien prehistórico, con discurso de odio y toda la historia, pero se comprobaba que todo ente femenino que caminara por ahí era violado. No importaba la edad, desde las más pequeñas hasta las más ancianas. Y entonces los dos tribunales tuvieron mucho para hacer en el tema de cómo tratamos la violación. Lo que uno tiene para recuperar de eso, o por lo menos que a mí me parece el aporte sustancial de esa jurisprudencia, es cuando la Corte de Ruanda juzga a Cayesu. Cayesu era como el intendente, como el Rodríguez Larreta de un lugar, que estaba haciendo, para que sepan cuál es la figura. No estoy de ninguna manera hablando de ningún tipo de connotación, pero estoy hablando, es el mayor, el mayor, como lo quieran llamar. El señor estaba siendo acusado por haber practicado genocidio y por haber tolerado la práctica del genocidio, por no haberla impedido. Y entre los cargos que se le hacen a Cayesu está el de la violación de mujeres como crimen de lesa humanidad. Y entonces la Corte de Acayesu, esto en 1998, la Corte de Acayesu toma a la violación desde una óptica que a mí me parece superlativa. A mí me aburre esta historia de pensar, no, bueno, no fue violación porque finalmente ella consintió. Digo, perdón, ¿de qué estamos hablando? Digo, en un contexto como el de Ruanda, en un contexto como el de Yugoslavia, no era cuestión de consentir. Digo, ¿vivías, no vivías? ¿Qué cantidad de fuerza ejercían sobre vos? Entonces la definición de violación es la penetración de tipo sexual bajo circunstancias, con un poco más de chirimbolos, por descripto el tipo penal, pero bajo circunstancias coercitivas. Digo, el Tribunal Penal para Ruanda se separa de la cuestión del consentimiento, no le importa si hubo o no hubo consentimiento, y dice, es indudable que esto se produjo porque estas mujeres fueron víctimas de coerción. Estaban en situaciones en las cuales les era imposible decidir. Y yo creo que esto es una cosa interesante, porque a mí me parece que cuando hablamos de consentimiento, esto habla de ejercicio de derechos sexuales. ¿Tenés ganas? ¿No tenés ganas? Digo que sí, digo que no. Ahora, si estamos en el otro, estamos hablando de circunstancias coercitivas, ahí estamos hablando de violación. Acá nos cambió el panorama. Y me parece que esto está bien, porque yo creo que el 99% de los casos de violación que todos leemos por ahí, para los que todos nos enfrentamos cultural o socialmente, tienen esa cosa perversa de contarnos cómo estaba vestida la mujer en el caso y si había o no consentimiento.
Dígame, doña Irene. No, sí, no, que quería agregar también que abre la puerta a que los delitos sexuales o actos de violencia sexual sean constitutivos de genocidio. Y a partir de ahí, Claro. o sea, todo lo que sigue la No solo el genocidio, digo, la violación está como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad. De hecho, uno de los casos de violación que trata el sistema onusiano, que es el de Karen Vertido. Karen Vertido era una señora un poco más chica que yo, de 60 años, ejecutiva de una cámara de comercio en Filipinas. Y el tema, ella alegaba que había sido violada por el CEO de la cámara de comercio. La primera cosa que conmueve es estos tipos que tienen más de 60 vienen a hablar de violaciones. Por cierto, ella dice que él la obliga a subir a su auto, la lleva a un motel o como sea la historia, que la viola y que en algún momento ella aprovecha, porque él no sé si fue al baño, no sé qué dice, echa llave al baño y desaparece. Se tarda mucho tiempo en que el caso, el expediente quede armado, y está todo lo que no debería de estar. Por supuesto lo llaman a testimoniar al pibe del estacionamiento, después yo no escuché nada. Lo llaman a testimoniar al señor que estaba en el mostrador de entrada del motel, dije yo jamás escuché nada. Cuando lo llaman a testimoniar al señor o a declarar al presunto violador, el señor dice, ¿yo violar? Pero si estuvo coqueteando conmigo todo el tiempo. Digo, esta fue una relación sexual consentida entre adultos mayores. Ella cuando se escapa va a su casa, no sé a quién llama, va acompañada a un hospital, se hace un examen médico, tiene la prueba del examen médico. Bueno, cuando finalmente, después de un montón de tiempo, ahora les puedo contar la cantidad de años porque lo voy a traer por acá, de un montón de tiempo el tema llega a un tribunal. Doña Karen Vertido tiene la mala suerte de que el tribunal es un tribunal presidido por una señora que decía que era un principio a tener en cuenta cuando uno trabajaba judicialmente con estos temas, que denunciar una violación es fácil, levantar el cargo de una violación es muy difícil. Conclusión, se hizo cargo de todos los clichés del tema y por supuesto el señor salió absolutamente, acá está. La señora se llamaba Virginia, o se llama, qué sé yo. Abril de 2005, el tribunal es el Tribunal Regional de la Ciudad de Davao, y lo preside una señora que se llamaba Virginia, o se llama Virginia Olipeña Europa. Lo absuelve al señor JBC, ni siquiera sabemos su nombre para no perjudicar su buen nombre y honor, y dice que ella se guió por 3 principios. El primero, que es fácil formular una acusación de violación, es difícil probarla, pero es más difícil para el acusado, aunque sea inocente de mentira. 2. Habida cuenta de la naturaleza intrínseca del delito de violación, en el que normalmente solo intervienen 2 personas, el testimonio de la demandante debe examinarse con la máxima cautela. Digo, salvo que te violen en banda, ¿no? ¿Es así? Digo, salvo que sea así, la violación en general. Sigamos. Y el punto 3, las pruebas de cargo deben someterse o sostenerse o sucumbir por sus propios méritos. Y no pueden hallar fuerza en la debilidad de las pruebas de la defensa. Colorín colorado, JBC salió absuelto. Por supuesto que doña Karen Vertido consiguió asesoramiento, se fue al comité al comité de la CEDAW, al comité de la Convención de 1979, donde el comité le dijo a Filipinas y a la magistrada de todo menos bonito. Por supuesto le señaló el tema del plazo del tiempo, cómo habían cambiado todos los jueces habidos y por haber para que el tema no se pudiera tratar, y la forma en que habían revictimizado a doña Karen Vertido y la forma absolutamente frívola en que habían sido tratados sus testimonios, ¿no? Sí, cuando la señora va y cuenta, entre las cosas insólitas que le llegaron a decir es, pero usted tuvo fuerza como para salir e irse manejando del lugar. Sí, todavía soy una persona. Sí, eso es muy. Eso estaba por decir, ¿a vos te pasó alguna vez? Digo, bueno, todo el mundo dice, y esto es opinología, no es derecho, así que tómenlo con pinzas, pero digo, hay una enorme cantidad de circunstancias en las que uno solo sabe cómo reacciona si le pasa. Todo lo demás cuento. Si me roban, yo voy a entregar todo, si me pasan tal cosa, digo. Pero digo, no me parece que fuera absolutamente descabellado si estaba en la mitad de la nada y tenía el coche ahí, que hubiera agarrado el auto y se hubiera ido. Pero digo, no me parece tampoco que esta sea una prueba sustentable
para decir que miente. No fueron tenidos en cuenta los certificados médicos que trajo, y obviamente la relativa frivolidad de quienes fueron a declarar. Yo no escuché nada, no hubo gritos, entraron juntos, digo, todo este tipo de cosas que son como... Perdón, ahí para hacer nada más un homenaje lindo a Carmen Argibay por su participación en los tribunales de la ex Yugoslavia. Digamos, la jueza que luego integra la Corte Suprema de Justicia en la primera composición, donde hay dos mujeres juezas, hubo una anterior que fue Margarita Rúas, la biblioteca, ex biblioteca del Instituto de Margarita Rúas, homenaje, pero fue una jueza durante un gobierno dictatorial, que integró la Corte, sino ellas dos. Y el caso de Carmen era muy conmovedor, como cuando Carmen relataba lo que a ella le empieza a conmover y partir de sus estructuras, y donde ella radicaliza su posición feminista a partir de escuchar lo que fueron las declaraciones de esa experiencia que ella contaba, y a todas creo que nos conmovió muchísimo, vital, de haber escuchado todas estas mujeres víctimas de delitos. Así que creo que un gran homenaje a la doctora Argibay. Carmen formó parte de un tribunal popular que se hizo para el tema de las comfort women de Japón. Ustedes se acuerdan, bueno, alguna le habrá leído, que en la Segunda Guerra Mundial los soldados japoneses utilizaban mujeres de la zona, vietnamitas y de otros países, básicamente como proveedoras de servicios sexuales. Esas mujeres nunca fueron reconocidas por el Estado, mantuvieron un montón de años una especie de como queja interna en una cultura que las obligaba también a callarse la boca, ¿no? Con el tiempo eso tuvo una evolución interesante, porque Japón llegó a reconocerlas a todas, ¿no? Hace muy poco. Bueno, Carmen... Sí, muy poco, no, menos quizás. Carmen formó parte de ese tribunal. Yo siempre tuve una cierta desconfianza en los tribunales populares por aquello de que nadie puede ser sacado de los jueces naturales, las comisiones especiales y qué sé yo. Pero esto fue básicamente, como Carmen contaba, un ejercicio de visibilización. Si eso no se hacía, ni Japón tomaba conciencia de la dimensión de lo que tenía allí para reparar, y la verdad es que esas mujeres necesitaban hablar, ¿no? Que esto es... Bueno, esto no es para que se los cuente yo, hay que traer a alguno que cuente estas cosas, ¿no? Hay algunos estudiosos de los crímenes masivos y que tanto en la Segunda Guerra como algunos del Gulag soviético, como todos y otros que trabajan este tema, y que es interesante que uno lea lo que dicen o que nos pueda escuchar, porque hay como una necesidad de la víctima de contar. Y es también, y eso sí lo aprendimos en el derecho, que una de las reparaciones de la acción de la justicia es la acción en sí misma. Que yo en la justicia tenga un nombre y un apellido, que pueda tener, mi historia sea considerada judicialmente, es una reparación para ese tratamiento en el cual me sacaron mi nombre, me sacaron mi humanidad, me sacaron mi apellido, porque era una forma de poder torturarme más rápido. Esto también se lee en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, Karen Vertido, que es el gran caso del sistema de la CEDAW, hay otros, por supuesto, no es el único, que es el caso, ¿no? Todo lo que les parezca que es el lugar común, el cliché, el estereotipo, el prejuicio, plúmbate, lean Karen Vertido, que está todo. No se pierden de nada. Otros casos de ejercicio de violencia, que es básicamente cuando la violencia sexual es ejercida por funcionarios del Estado. Y esto se da mucho en contextos de contrainsurgencia, en contextos de conflictos armados, en contextos de lucha contra el terrorismo, etc. En este sentido, la Comisión Interamericana había empezado muy temprano, en los 90, en el caso de María Elena Loaiza Tamayo. María Elena era teóricamente una militante de Sendero, de acuerdo al Estado, que la toman, la secuestran, la llevan a una prisión especial, que eran las prisiones para los terroristas que tenía el régimen peruano, que se acentúan mucho cuando Fujimori llega al gobierno. La juzgan los tribunales sin rostro, bajo la excusa de que
los terroristas les mataban a los jueces, los peruanos hacen que los jueces solo firmen la sentencia con una huella digital o con una cruz, y obviamente dejan en un limbo la posibilidad de excusarse, recusar, etc. María Elena fue violada todos los días que estuvo privada de su libertad. Y la Comisión Interamericana, el caso lo llevaba a su hermana, Carolina Loaiza Tamayo, una profesora de Derecho Internacional que vino a esta casa varias veces, a la que yo conocí mucho. Y la comisión llega a la conclusión de que, entre otras muchas cosas, María Elena fue torturada de muchas maneras, inclusive violándola. Y entonces, entre los cargos de tortura que la comisión le plantea a la Corte, en la época en que la comisión todavía hacía una demanda ante la Corte, aparte del informe del artículo 50, le dicen que las violaciones reiteradas de las que fue objeto María Elena son actos de tortura. Lo cierto es que la Corte da su sentencia unos años después, en el 98, 99, un poquito ahí después de la sentencia de María Elena Loaiza y la de Castillo Petruzzi, Fujimori patea el tablero y dice que se va de la Corte, ¿no? Pero la Corte da la sentencia y condena a Perú por tortura. Pero yo estimo que no debían de tener acuerdo entre los jueces, porque dice, tengo por comprobada la tortura con este y este otro acto, no vale la pena que siga analizando los demás cargos de tortura. Y entonces nos priva de saber si entiende que la violación era un acto de tortura o no. Con una lectura amplia, generosa, yo creo que lo más probable es que los jueces no hayan tenido consenso para decir si eso era tortura o no. Y en ese caso yo les agradezco que se hayan callado la boca. Siempre es preferible que avancemos mañana que hoy nos den un culatazo y después no sabemos cómo levantar. Lo cierto es que nos quedamos sin la posibilidad de decir que la tortura por los paramilitares, etcétera, la violación por los paramilitares, etcétera, era un acto de tortura. Pero la cosa sigue por parte de la comisión. La comisión manda el caso de Loaiza Tamayo y sigue con otros casos. Y los casos más emblemáticos, quizás el más emblemático es otro caso peruano, el de Raquel Martí de Mejía, que es una mujer a la que le secuestran el marido. Dicen que los dos eran por lo menos generosos con Sendero Luminoso, se lo llevan a él y al rato vuelven. Y le dicen que si ella quiere salvarlo, y si quiere salvar a su hijo que estaba en la habitación de al lado para que no se lo lleven, tiene que prestar servicios. Y ella estaba aterrada. Entonces, digo, ahí también empiezan a jugar con sintió, ¿no? Lo cierto es que esta era una práctica de la mayoría de las fuerzas paramilitares de la zona, de tratar de tener algo entre manos, venir con, sabemos dónde está tu marido, te lo vamos a devolver mañana, pero para que te lo podamos devolver vos tenés que hacer tal cosa. La comisión hace un informe mucho más elaborado que el de Loaiza Tamayo, en el que la comisión dice, esto es tortura, y les explico por qué. Y entonces toma el tipo penal de tortura, con independencia del monto de condena que tenga, y entonces explica, este es un acto cruel contra la integridad de una persona, dedicado a provocar daños graves, para conseguir algo a cambio, llevado a cabo por funcionarios públicos. Es decir, puede tildar todos los requisitos, todos los elementos del tipo penal de tortura, y llega a la conclusión de que Raquel fue torturada. Por cierto que el caso no va a la Corte, todavía no, a partir del 2000 empiezan a ir los casos a la Corte. Lo mismo pasa con Diana Ortiz en el contexto de Guatemala. Yo que tuve el mandato de Guatemala de 93 al 97 hasta que se firma la paz, Diana Ortiz era una mujer americana, una monja americana, que como se llamaba Diana Ortiz, los paramilitares guatemaltecos pensaron que era una chapina, una local, y no se dieron cuenta que se habían metido con un ciudadano de los Estados Unidos, por lo cual al día siguiente tenía la embajada de Estados Unidos preguntando por Diana Ortiz. A ella la violaron reiteradamente, y también la comisión consideró que esa violación era un acto de tortura. En el 99 pasa lo mismo con unas hermanas teóricamente llamadas González Pérez, es un nombre de fantasía, para 3 hermanas de un pueblo autóctono en México, que habían sido en el 94, si ustedes no sé si se acuerdan, la leyeron en los manuales. El 1 de enero del 94 apareció un subcomandante Marcos en el mundo y el ejército zapatista.
Entonces las acusaban de tener vínculos con el zapatismo y las llevaron, las interrogaron, las violaron, etc. Y la realidad es que esas 3 mujeres no volvieron nunca a su pueblo, porque tenían un bagaje cultural que hacía que ninguna pudiera tolerar volver después de lo que les había pasado y en conocimiento de que esto se sabía, ¿no? Así que no solamente les jorobaron la vida, las violaron, las manosearon, sino que además las dejaron recortadas de todo lo que era su medio ambiente cultural, histórico, familiar, social. Todo eso, sumado a que cuando el sistema empieza a analizar las masacres, encuentra que muchas masacres, la mayoría de las masacres fueron en Guatemala y en Colombia, tenían una connotación de violencia sexual contra las mujeres. Todo eso hace que, finalmente, como 10 años después de lo que fue la sentencia de Loaiza Tamayo, en el 2010, la Corte, en el caso de Rosendo Cantú, hable sobre la violación de la mujer de Rosendo Cantú. Y entonces toma eso a partir de involucrarse con la Convención de Belém do Pará. Es decir, el proceso madurativo, si ustedes quieren, lleva como 10 años, pero finalmente tenemos sentencia en el caso de Rosendo Cantú. En el medio había habido un caso interesante, también de Perú, que era el caso del penal Miguel Castro Castro, del 96, en el que hay otros estándares que la Comisión hace valer respecto de la integridad de las mujeres, y que la Corte misma las llama actos de violencia contra las mujeres, como el tema de exigirles que estén desnudas, el tema de la desnudez obligatoria para la requisa de las mujeres, por ejemplo. Este va a ser todo un tema, no me quiero mandar la parte de criminóloga, pero hace unos años la Procuración Penitenciaria presentó un informe a partir de un trabajo empírico que llevaron a cabo unas colegas del Chino Germani sobre una encuesta a las personas privadas de su libertad sobre el tema de si eran o no eran torturadas o si eran o no eran sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Gran escándalo, ¿cómo puede ser que el informe diga que la Argentina se torture? Qué sé yo, era lo más natural del mundo, todos sabíamos que eso era así. Pero entre las cosas increíbles de ese informe, no increíbles, pero muy reveladoras de ese informe, estaban varias declaraciones, cárcel de hombres, los guardias cárceles son hombres y los internos son hombres. Y requisa a las 3 de la mañana, todo el mundo arriba, todo el mundo desnudo. Y los comentarios de los internos que decían, no solo estábamos así, sino que nos miraban a los ojos. Digo, la desnudez coloca en una situación nos deja inermes ante el frente. Digo, nosotros vivimos en una cultura en la cual tenemos un nombre, tenemos apellido, tenemos pelo y tenemos ropa, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar esto en las escalas de las masacres, cuando te rapan, cuando te ponen un número y vos no sos más quien sos, sino que sos el 414 que está en este lugar, digo, cuando ya no tenés más ropa, no formas parte del mismo contexto en el que estamos todos, ¿no? Entonces, el tema de la desnudez es un tema especialmente sensible en los contextos carcelarios, y uno podría decir, bueno, ¿qué les pasó a los hombres? Y en definitiva, no sé cómo será ahora, pero cuando yo era mucho más chica, los vestuarios de tipos eran, no había cortinita para nada, nosotras usábamos las cortinitas, nada. Pero lo cierto es que la desnudez coloca en una situación de vulnerabilidad mucho más grande, y esto es percibido por todos, no solo por las mujeres, sino también por los hombres cuando hacen estas cosas. Vamos a ver. Sí. Bueno, yo había hablado de María Mamérita y de la ligadura de trompas la vez pasada. Bueno, cierro con eso. Así, un combo de los 3 casos de derechos sexuales y reproductivos, en los cuales básicamente hay algunos casos paradigmáticos. María Mamérita Mestanza Chávez es un caso de la época de Fujimori, en el cual el fujimorismo perseguía la ligadura compulsiva de trompas de las mujeres paisanas, las mujeres campesinas, y les hacían firmar un papel entre gallos y medianoche que nadie entendía.
María Mamérita lo firma, la estaban acosando con esto porque era muy reproductora, y con tan mala suerte que cuando firma el papel se muere en la mesa de parto. Entonces, bueno, las entidades de derechos de las mujeres lo acompañan al marido de María Mamérita para llevar el caso del sistema interamericano. Ahí quedan claros. Punto 1, que había un patrón de discriminación basado en cuestiones culturales y sociales. La política de esterilización compulsiva se perseguía para las mujeres del campo, mujeres con poca educación, es decir, incapaces de tener una formación que les permitieran saber a qué se estaban exponiendo, y que además se las hacían firmar entre gallos y medianoche. Lo mismo va a pasar en el sistema onusiano con la señora Romaní, cuya cultura era: yo voy a tener todos los hijos que me mande Dios, jamás voy a hacer un control y una planificación familiar, y en un embarazo, cuando va al parto, le hacen firmar un papelito que ella no entendía qué era, por supuesto, pero que lo firmó. Y cuando sale va a ver al médico para la salida y le dice: doctor, ¿cuándo puedo volver a quedar embarazada? Y dice: usted tiene una ligadura de trompa. Entonces esto no solo conmovió sus derechos, sino que además dice, a mí me colocó en una situación de violencia moral muy importante, porque mis convicciones son que yo puedo tener todos los niños que mi cuerpo resiste. Entonces digo, la ligadura compulsiva era, por un lado, un tratamiento médico que no tenía consentimiento, y por el otro lado era un rasgo de discriminación importante porque no estaba dirigido a todo el mundo. El otro caso, hay un caso que, si pueden leerlo por ahí, que es el de Artavia Murillo. Es una decisión de la Corte del 2012. Artavia Murillo es una mujer que quería una fertilización in vitro en Costa Rica. El país no se la permite, y la Corte hace toda una elaboración sobre el derecho a la privacidad y coloca el derecho de autonomía que tienen las mujeres para decidir si quieren ser madres, de cuántos hijos y cuán espaciados deben ser esos embarazos, dentro del principio de la privacidad. El fallo es también interesante porque se pone a estudiar el estatuto legal de los embriones y del feto, y entonces, entre otras cosas, dice algo que en la Argentina algunos consideraron una osadía, y es que básicamente el sistema interamericano no se opone a la consagración legal de los abortos, porque el feto no es una persona protegida. Y esto está desde la redacción del artículo 4 de la Convención, que dice: la protección del derecho a la vida es, en general, desde la concepción en el seno materno. Y esto fue hecho básicamente para atender a países como el nuestro, que ya en 1920 teníamos opciones de aborto no y el otro caso, que es el más moderno de todos, es uno del 2016, son iniciales, I latina B corta, contra Bolivia. Es el caso de una mujer que también tiene un parto, y el médico decide, el obstetra o ginecólogo decide en el quirófano su ligadura de trompas. Y la Corte va lejísimo. Por un lado se ocupa de algo que, respecto a lo cual yo soy muy escéptica, ¿no? Que es eso que se llama el consentimiento informado. Yo creo que eso como que no existe. Cuando te lo dan para firmar, son 10 de última, uno firma y no sabe que firma, y tampoco tiene ningún sentido leerlo, porque es igual. Pero la Corte le dice a Bolivia todo lo que tiene que tener el consentimiento informado. Y además les manda un mensaje a los médicos. Les dice: ustedes pueden contar todo eso, pero se lo cuentan a la paciente. Ustedes no pueden decidir por la paciente. Y tiene una frasecita que es bien feminista, si uno quiere, que dice: el médico actúa en clave paternalista. Esa fue la patada feminista que mandó. Pero la realidad es que tiene un contenido muy desarrollado del consentimiento informado. Reitero, yo soy escéptica, ustedes no tienen por qué serlo, pero bueno, es un tema. Cerrando todo esto que está como repartido en el escenario, lo que tiende es a poner de manifiesto la enorme cantidad de situaciones en las cuales ese patrón cultural, esa desigualdad estructural del colectivo mujer en el mundo, hace que las mujeres sean víctimas de una cantidad de violaciones de derechos humanos que en muchos casos han sido
naturalizadas y que han sido naturalizadas a lo largo de la historia. Como la historia evoluciona, las costumbres y los tratos sociales y los ámbitos no legislados como la moral y el trato entre las personas evolucionan también, estamos en un periodo en el cual estamos empezando a decir, un momentito, y es cierto que muchas hemos elegido compañeros en la vida que hacen que estas cosas nos resulten más fáciles, porque nos han apoyado a hacer las cosas y porque nos permiten seguir haciendo cosas, pero también es cierto que esto no es suficiente. Digo, lo que tenemos que hacer es imponer una cultura en la cual podamos decidir, podamos hacer una enorme cantidad de cosas. Y acá adentro, esto que es la facultad, es como empezar a instalar un cambio de época. Y el cambio de época pasa por esa forma de relación que tenemos con los colegas con los colegas profesores, no docentes, estudiantes, de otros géneros, para estar paradas nosotras en el mismo lugar. Por eso es importante, creo yo, la contribución, y discúlpenme que ya lo dije la vez pasada, la contribución de cada una de nosotras en el sentido de tomar esto con extrema seriedad y de ayudar a construir una política de género seria. No la pavada de que me bocharon en la mesa de la esquina, no, resulta que el profesor es un machista discriminador. Bueno, flaca, mirá, porque a lo mejor no estudiaste. Digo, esta es una posibilidad. Y a veces, que cuando nos ganan en un concurso, no está claro que si nos ganó un hombre, esto sea una manifestación de las relaciones patriarcales. Hay veces en que esas relaciones patriarcales se ven muy claramente, porque el tipo de cuarta no pasó ni primer grado y lo nombraron en el puesto para que se necesitaban 50 diplomas, que son los que nosotras tenemos. Pero en otras ocasiones, en realidad, esto no es más que una excusa. Entonces yo creo que es un compromiso, por lo menos yo me lo he propuesto así, pero me parece importante, y como tengo la ocasión se los comparto, de que seamos serias nosotras en la construcción de una política de género creíble, sustentable, que nos permita armar el mundo con los otros géneros que conviven en la facultad, porque no sé si ustedes, pero yo no quiero un mundo solamente de mujeres. Entonces, me parece que esa construcción responsable forma parte de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones. Y si esto hacemos, quizás los talleres de género en el futuro sean nada más que para cambiar figuritas. Así que muchísimas gracias.